¿Cómo les va? Vieja compañera de la casa ya a esta altura, gracias por estar aquí. Un gusto, como siempre. A ver, ¿hace cuánto que tenés noción o te consta que estas cosas están pasando o estaban pasando? Bueno, MISU tiene montado un observatorio desde el 2007 y venimos monitoreando la política pública en salud sexual y reproductiva y prácticamente desde el 2013 estamos dando seguimiento a la instalación de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en todo el país y a nivel territorial. Una de las cosas que hemos detectado es que hay varias fugas del sistema. O sea, que el sistema realmente hasta ahora ha podido abarcar todas las situaciones de embarazo no deseado y por lo tanto muchas mujeres terminan recurriendo al sistema clandestino por distintas razones donde el sistema legal realmente no cubre ¿Pero la son situación. carencias del sistema Sí. o en realidad remite más a cuestiones de nuestra naturaleza humana? Porque No. el sistema puede estar mejorado en 1000 aspectos. Hay de las dos cosas, ¿no? Hay una carencia del sistema, hay una carencia de la ley y después están las decisiones individuales. Claro. La carencia de la ley es que deja una cantidad de mujeres fuera de la protección de la norma, por ejemplo, mujeres migrantes con menos de 1 año de residencia en el país, que queden embarazadas, por ley no tienen derecho al acceso al aborto legal, porque solo se los habilita Claro. una vez cumplido el año de Bien, residencia. eso es un aspecto clarísimo. Eso es clarísimo. ¿Qué Te pasa quedaste con los embarazada, objetores de ¿dónde lo conciencia? resolves? ¿Cómo? ¿Qué pasa con los objetores de conciencia en Después tenés departamentos donde hay muchos? Sí, ¿no? después tenés localidades, nosotros detectamos Mercedes, Juni, Castillo con 100% de profesionales objetores. Eso implica que las mujeres que viven en esas localidades tienen que ser trasladadas. Y después tenés en otros lugares donde hay 80, 70, 60% de objetores, con lo cual las mujeres a veces tienen que venir incluso hasta Montevideo para que sea prescripta la medicación. Pero a ver, ¿no se supone que no forma parte de la obligación del sistema de tener que conseguirle a esa mujer el acceso a un no objetor? Sí, el problema es dónde se lo consigue. ¿No? Muchas veces estos servicios están solos en las capitales departamentales, no están en localidades chicas, ¿sí? Bien. Por lo tanto, muchas veces donde los profesionales que brindan el servicio estén de licencia por enfermedad o hayan ido a un congreso, no tenés profesionales en el departamento, con lo cual o vas a departamentos vecinos, caso de Soriano, por ejemplo, mandan a Río Negro, mandan a Paysandú, o muchas veces cuando están desbordados esos otros servicios van a Montevideo. Por lo tanto, hay estas situaciones. Hay una cuestión que es preocupante y es no hubo políticas de difusión de qué es lo que protege la norma. Cuando el aborto es legal es si tú lo haces en una institución de salud del sistema y además cumpliendo esto, ¿no? El equipo interdisciplinario, la consulta con el equipo interdisciplinario y los 5 días de reflexión. Entonces, todos Y los las días 12 semanas. hasta las 12 Claro. semanas y 6 días y 14 semanas cuando hay embarazos producto de una violación. No hemos detectado un solo caso de aborto legal por violación en todos los estudios que hemos hecho. Bien. Y después hay sin plazo cuando hay riesgo de salud Sí, de la mujer, claro. o malformación fetal sin plazo, sí. Cuando hay malformación fetal incompatible con la vida o riesgo de salud de la mujer, que esos son muy pocos. Y entonces, por lo tanto, una de las cuestiones es, una cantidad de gente nos llama y dice, ya tengo comprado el misoprostol, ¿ahora qué hago? Y vos le decís, pero ¿fuiste al equipo multidisciplinario? ¿Tuviste los 5 días de O sea, que reflexión? tú crees que está instalado como que es de acceso libre el medicamento y que te podés sortear. Exacta. Y bueno, que ni usted- siquiera son conscientes que lo están haciendo clandestino. No tienen noción. Lo que Ah, tienen mirá. la noción es que el aborto se despenalizó, el Claro. aborto es legal y por lo tanto veo dónde consigo la medicación y pues veo cómo me atiendo. Hemos Claro. tenido que hacer, y te voy a decir que el mayor esfuerzo de difusión de los servicios los hemos hecho las organizaciones sociales, no los han hecho las autoridades sanitarias ni tampoco las instituciones de salud. Entonces hay ahí un vacío en términos del recurso simbólico y concreto de saber qué es lo que te protege la ley y hasta dónde no te protege y corres riesgo. Pero esto ¿no? que estás planteando tiene, capaz que son ideas mías, ¿no? Y no fue tu intención, pero hay un tema de conciencia no demasiado definida o clara. Tenemos esta ley y es así y publiquémosla como corresponde y démosle la difusión. Nos quedamos a medias por las dudas porque
¿Te parece que puede ser Hay algo de alguna eso? cuestión de prurito, particularmente ¿Sí? en esta administración de gobierno no han sido los servicios de salud sexual y reproductiva dignos de aborto una prioridad política. O sea, es verdad. Está claro por qué. Bueno, yo tengo mi hipótesis. Tengo mi hipótesis al respecto, pero Debe es ser la cierto. misma que tenemos todos. ¿Cómo? Debe ser la misma que tenemos Muy todos. probablemente sea la misma. ¿No? Por ejemplo, yo hoy veía, ¿no?, este lanzamiento de la campaña para evitar embarazos no intencionales en adolescentes. En ningún momento se les informa que las adolescentes también tienen derecho a interrumpir su embarazo si se enfrentan ¿no?, a una situación de embarazo no intencional. Hay como una suerte de, nosotros le llamamos entre nosotras, es como empiezan a funcionar como servicios secretos, ¿no? Supuestamente para preservar la confidencialidad, pero también terminan siendo como un gran laberinto, la ruta de acceso, cada institución tiene su propio mecanismo de funcionamiento y entonces, por lo tanto, no hay una política que realmente te aclare, difunda y promueva que ante estas situaciones, a la mayor brevedad, vayas a tu institución de cobertura. No, pero además, yo sé que no sos doctora, y Lilian, perdón, pero ¿el misoprostol no se puede tomar así nomás? No puede causar Bueno, a ver, el misoprostol, riesgos. una de las razones de la baja mortalidad de mujeres por aborto inseguro en el Uruguay y en el mundo se debió al uso de misoprostol, que es de las medidas más seguras para la situación de aborto. Obviamente que como toda medicación y como toda situación de salud, siempre es mejor resolverla con un adecuado asesoramiento, control profesional y seguimiento médico, Claro. eso es así. De todas maneras, la prescripción del misoprostol en el mundo no está restringida solo a la prescripción ginecológica de ginecólogos. Acabo de leer ahora en Nepal, donde el aborto es legal, en realidad el misoprostol lo están proveyendo los farmacéuticos, debidamente capacitados y controlados por las autoridades sanitarias, con una muy buena información a las mujeres sobre cuáles podrían ser situaciones de riesgo y situaciones en donde consultar de inmediato. Como un anticonceptivo más. No es como un anticonceptivo más, pero sí, si tú optás, y en este país casi el 99% de los abortos registrados se realizan por medicación, ¿no? Entonces, es bastante raro de que solo asignes la prescripción del medicamento a una especialidad, cuando en realidad lo podrían hacer médicos de familia, médicos generales, parteras, incluso otros profesionales debidamente capacitados, con lo cual mejoraríamos el acceso, ¿no? Porque si vos lo garantizás en la red de atención primaria y realmente profesionales debidamente capacitados lo hacen, solo derivarías a ginecología, atención secundaria o terciaria aquellas situaciones que se complican, ¿sí? Y podríamos mejorar la universalidad y la cobertura. Sí. Y eso no generaría tal vez menos rechazo de quienes tienen esas dudas de exponerse y de entrar al sistema, si de verdad te van a atender en la red primaria y no tenés que ir al departamento de interrupción voluntaria, ¿no? Eso tal vez genere menos rechazos de chicas que todavía se sienten expuestas y lo hacen. Claro, sí, claro. Y además lo abordaríamos de una forma integral, ¿no? Uno de los problemas que tienen los servicios legales de aborto es la baja concurrencia a lo que se llama el IB4, o sea, el control post-aborto, ¿no? Después, como las mujeres tienen que hacer tanto procedimiento previo, realmente el control post-aborto es muy bajo, que además es la etapa donde se debe asesorar y garantizar la anticoncepción. Entonces, tenemos varios, por eso te digo, tenemos varios problemas de fugas, que primero, la otra cuestión es el estigma y la discriminación, ¿no? Todavía sigue siendo un peso enorme de sanción moral hacia las mujeres que abortan y hacia los profesionales que realizan la interrupción. Entonces, muchas veces en localidades chicas lo que te pasa es que las mujeres, ante la presunción de que se pudiese saber el motivo de la consulta y que esto se vuelva la comidilla del pueblo, prefieren no trasladarse. Y el problema es que si tú te trasladas y tenés cobertura mutual, no te atiende. O sea, no te atiende la mutualista de Montevideo si tu cobertura es el Cerro Largo. ¿Y esto cómo se soluciona? Y cambiando la ley.
Evidentemente, yo creo que acá la ley que se hizo en Uruguay fue un compromiso, porque no se lograba la mayoría parlamentaria, y hubo que hacer un compromiso con un diputado del Partido Independiente. Iván Posada, del Partido Independiente. Y entonces se pone un montón de trabas, ¿tá? A la mujer que tiene opción de abortar, tiene que echar por un montón de trabas para poder llegar a eso. Como también se ponen plazos que en otros países son mucho más prolongados. Hay países que son 18 semanas se pueden hacer. Estados Unidos está a los 20. Y por otro lado, hay una gran hipocresía en todo esto. Pero existe la pastilla del día después. Sí, La famosa pastilla del día después, que también es una pastilla abortiva en definitiva, y se compra libre. No confundamos. La pastilla del día después es un método anticonceptivo que no funciona como aborto. Y esto es bueno diferenciarlo, porque si no también apostamos a la confusión general, ¿no? Está bien, Mucha gente que quiere supuestamente interrumpir y va y compra. No, olvídate, tenés hasta 72 horas, creo que es. Se te pasó el tiempo y... Yo creo que en el fondo lo que hay que hacer es que Misoprostol se haga naturalmente su venta, de acuerdo, no tan controlada como está hasta el día de hoy. Se vendía antes de esta ley, se vendía por todos lados. Claro, es lo decir, que pasa que ahora... siempre clandestinamente, ¿no? Porque era un delito. Pero me parece que hay que blanquear la situación, cambiar la ley, difundir mejor el uso del misoprostol, informar mejor y que los opositores de conciencia no puedan decidir sobre Pero y eso va a hacer que una mujer en un pueblo chico venza el que dirán y eso va a cambiar. Es ahí el tema donde me parece que García peca a veces de pensar que las leyes por sí solas solucionan temas culturales que venimos arrastrando desde hace muchos años, a los que Lilian hacía referencia. Cuando hablamos de la situación condiciona culturalmente, cuando tú no promoves en paralelo a la aprobación de la ley, lo hemos visto con muchos otros casos en estas últimas horas, un control, una difusión, una educación que tiene que ir acompañada de, está esta situación que ustedes pueden acceder, pero también está la anticoncepción. Todavía no se ha dado en el clavo con una buena educación sobre el tema de la anticoncepción. Entonces, no es apología del aborto, por más que sepamos que detrás de todo esto está la concepción de Vázquez, que es contrario al aborto, hay que aclarar que no es apología del aborto hacer que los derechos de las mujeres que esta ley autoriza, se conozcan. Porque, entre otras cosas, yo creo que es legítimo que uno piense, cualquier persona piense, ¿qué van a pasar con mis datos? ¿Mis datos van a la historia médica? ¿Esto que es confidencial, quién va a tener acceso a esto? ¿En algún momento saldrá si yo me hago un procedimiento de este tipo que me lo hice? Creo que son muchas las dudas que las mujeres tienen o tenemos respecto a este tipo de situación. Lo que pasa es que ni siquiera todos nosotros conocemos eso, está garantizado, por eso se pone la sigla IVE, lo que pasa es que después se puso IVE y ya ahora todos en lugar de hablar de aborto hablamos de IVE, o sea, son como, primero son estas cuestiones de no asumir que dimos un cambio. Si dimos un cambio, hagámonos cargo y se supone que tomamos este cambio porque íbamos a subsanar un problema. El otro problema fue... El problema de las muertes por aborto clandestino, eso sí cumple un objetivo tangible, esta ley. Disminuyeron. Tenemos 2 muertes de mujeres después de aprobada la ley, ¿no? Una en el 2013 que nunca llegó a los servicios, otra en el 2016 que sí llega, pero llega con 13 semanas de embarazo. El problema ahí es que ante esas situaciones la medida es la estrategia de reducción de riesgos y daños. O sea, el equipo lo que hace es informarte las prácticas inseguras. El problema es que no es lo mismo ir al circuito clandestino en el segundo trimestre de embarazo que hacerlo en el primero. Pero en definitiva, ¿no bajó el número de muertes por aborto clandestino? A ver, el número de muertes de mujeres por aborto clandestino sin duda baja cuando vos garantizás servicios seguros. Esto está demostrado en el mundo. Lo que pasa es que la hipótesis de la ley tuvo 2 problemas que ahora ya están demostrados. Uno de ellos es pretender con la ley desestimar que las mujeres abortasen. Por eso hicieron toda esta serie de barreras con la idea de que vos ibas en el proceso a desestimar. Solo 8% de las mujeres que inician el proceso desisten. O sea que tenés 92% a las que las sometiste a este proceso y fue ineficiente. ¿Por qué? Porque es clarísimo que la hipótesis estaba mal. Cuando una mujer decide abortar, lo va a hacer. No importa las condiciones, no importa lo que tenga que transitar y no importa en el riesgo que pueda correr. La segunda error que tuvo la ley fue pensar que si nosotros ponemos obstáculos, ¿no?, la gente
resiste a seguir con su idea. Y lo que sí pasa en salud es que cuando vos pones obstáculos para un acceso a un servicio, lo primero que te pasa es que a quien más afecta son a las más vulnerables. Esto es por principio. Y lo segundo es que no es la intención bajar el número de abortos. Lo que debería ser la intención es bajar el número de embarazos no deseados. Ese debería ser el propósito de la medida. ¿Sí? Si yo lo que quiero es bajar abortos, voy a ir contrapelo, porque si se producen embarazos no deseados y tenemos estos niveles de violencia de género que tenemos en el país, la posibilidad de enfrentar embarazos no deseados es importante. ¿Entendés? Entonces yo lo que tengo que medir es realmente garantizar educación sexual. Yo no sé si es cierto, pero me acaba de llegar una circular que las autoridades estarían pensando en reducir las horas de educación sexual en el liceo, que ya son ínfimas. Entonces, por un lado decimos, prevengamos, pero no le ponemos todos los recursos y los esfuerzos que hay que poner para que efectivamente la gente tenga todas las condiciones. Y después suponemos que si ponemos un mandato de que no vamos a reducir los abortos, pensamos en medir eso, a mí me preocupa que las autoridades se queden tranquilas que 9.000 mujeres abortaron legalmente, dando por supuesto que el aborto clandestino no existe. Se los hemos informado desde el 2014. Sin embargo, es como negamos que la clandestinidad existe. Bueno, es como el que no quiere ver. Si vos no querés ver y no tomás las medidas, es muy probable que no resuelvas Graciano, el disculpa, problema. ¿me querías preguntar? No, yo le quería preguntar porque para cuantificar bien el fenómeno, porque como ustedes llevan, digamos, o las organizaciones vinculadas a este tema hacen un seguimiento, un monitoreo, ¿en qué medida el uso de esta medicación para abortar, en qué porcentaje eso ocurre dentro del sistema, digamos, dentro del amparo de la ley, y qué porcentaje, si ustedes pueden estimarlo, sigue ocurriendo por fuera de la ley? Simplemente para medir en los hechos la eficacia concreta de la ley. ¿Sabés que los estudios sobre medir algo que es clandestino son muy complicados? No, pero me refiero, ustedes pueden comparar los abortos que había antes, que eran todos clandestinos, sí. con los que hay ahora. Entonces, de ahí va a surgir, Sí. me parece, Bueno, ahí la tenemos la diferencia. preocupación de la brecha, ¿no? Para nosotros es una preocupación. Creo que lo hablamos la otra vez que vine. Las estimaciones previo a la aprobación de la ley van entre los 16.000 abortos a los 33.000 abortos anuales. Pero pongamos la más baja, digamos. Pongamos la de 16.000. Fíjate que el año pasado las cifras oficiales dan 9.700 y algo, ¿no? Pongámosle 10.000 mujeres que pasaron con el aborto legal. Tenés igual un gap de 6.000 mujeres que en principio, de acuerdo a las estimaciones y los abortos legales, no sabríamos dónde lo resolvieron. No, pero quiero decir entonces que la ley está, de alguna manera, en números redondos, alcanzando a poco más de la mitad del universo de personas que se practican anualmente el aborto. ¿Podríamos llegar a esa conclusión? Podríamos llegar a una conclusión. Yo lo que quería aportar es que creo que el principal problema que hay es no saber qué pasa con la clandestinidad. Es decir, tenemos un aborto legal, pero todavía siguen ocurriendo abortos ilegales. Creo que las leyes prohibitivas no dan soluciones. Ejemplo, el tema de la marihuana. Las estadísticas tampoco dan que haya sido una solución al problema. ¿Qué quiero decir esto? Hay un problema de perfeccionar la ley. Creo que también ahí quedó un debe en la ley que pasa con la postura del hombre. El hombre que quiere... creo que hubo un caso... Eso fue dirimido, no ocurrió, podrá gustar la bien, solución, pero se está bien, dirimió. pero ocurrió un caso en Mercedes y desde la academia creo, en postura igualitaria de acuerdo a la Constitución, habría que darle un marco legal a esa situación que amplifique la situación de los hombres. Y después, por otro lado, si la gente todavía sigue acudiendo a este tipo de medicamentos, ¿para qué reglamentar una situación si la gente todavía sigue yendo a eso? Y como decía Graciano, ¿por qué no ofrecerle mecanismos para que la gente pueda acceder si existe un aborto que es legal? No te entendí la segunda parte, pero la primera. Lo de los varones sí se dirimió. Sí se dirimió. La ley dice que se sugiere a la mujer si quiere que su coprogenitor vaya, y hay muchas consultas donde el coprogenitor va. El tema es que si hay diferencias en las opiniones, la última decisión y a la cual se le toma el consentimiento informado es hacia quien va a transitar en su cuerpo por esa intervención. Bien. ¿Sí? ¿Me permitís, Lo Lilian? segundo, no, y con lo de Mercedes, eso también es un factor que promueve estigma e inseguridad.
Ustedes saben que la jueza hizo algo muy grave, que fue interferir con algo que la propia ley prohíbe, que es interferir en el proceso durante el transcurso legal, y la jueza interfirió en un proceso regular que estaba cumpliendo legalmente. El mensaje para muchas mujeres de Mercedes fue: si yo voy al servicio legal, corro el riesgo de que vuelva a haber un procedimiento y no haya, ¿entendés?, las garantías. Bien, pero no fue revisado por tribunal la decisión de esas juezas, sí. No, lo que sí hay ahora es una demanda y una demanda de la mujer implicada por la actuación de la Ni jueza, que hablar, que pero es no se le realmente... llamó la atención desde las autoridades. Creo que hubo Ella aborta espontáneamente aborta y por lo tanto espontáneamente y no queda llegó sin a recurso. expedirse al Tribunal de Apelación. Ah, Sí. No llegó. bien. Claudio, perdón. Un par de cositas. Yo creo que en el Uruguay se han hecho cosas para avanzar en el tema. Se ha avanzado, todavía falta pilares. Algo importante es la edad promedio que tiene la población del Uruguay, que le cuestan mucho los cambios. Es también importante. Hay una parte que es fundamental, que son los casos, en realidad, las franjas de los tiempos que se manejan, ¿no? Las 12 semanas. ¿Qué pasa en realidad cuando ese tiempo pasa? ¿No? Muchos de los casos que vimos de clandestinidad de misoprostol son porque esos tiempos ya habían pasado. Ahí también hay un quiebre, porque la gente que realmente tiene un nivel económico bajo, ¿no? Estaremos hablando que no podría llegar a ese acceso, porque estamos hablando que la pastilla estaría valiendo entre 5.000 y 12.000 pesos, los números que estamos manejando por los datos. Entonces, el nivel económico estaría determinando si el aborto sí, el aborto no. Yo creo que el aumento en una primera etapa de esas semanas podría ser una solución por el momento, para después sí seguir avanzando mucho más en el tema. Yo creo que avanzar directamente en el tema, hasta eliminar totalmente las semanas en las cuales se puede abortar y cuáles no estaría siendo la mejor solución en este momento. Ligia. Sí, acá, bueno, siempre se dice lo mismo, ¿no? Hemos avanzado. En este caso me parece que no se avanzó tanto porque por más que haya una ley, no se están protegiendo los derechos de salud de toda, pero además no solamente con respecto al aborto, ¿no? Me parece que acá tendríamos, que creo que me lo mencionó inclusive Lilian, ¿por qué no reforzamos la salud, la atención de la salud de la población? Con policlínicas, con esas policlínicas barriales que pueden estar más en cercanía con esas mujeres, ¿no? Porque me parece que acá todo siempre se soluciona, bueno, hago una ley y ya está. No, me parece que tenemos que empezar por el otro lado. Reforcemos la salud, mejoremos la atención, esa cercanía, el apoyo que tiene que haber de un equipo interdisciplinario a las mujeres, pero muchas más profesionales que estén al servicio de la salud de esa gente. Sí, hay una Hacemos cuestión, una pausa. solo una cuestión para Sí. que realmente, si vos calculás a las 40.000 mujeres que en estos 5 años resolvieron sus abortos en el sistema legal, te voy a decir que el cambio de la norma funcionó, ¿no? Porque si no, estas 40.000 mujeres hubieran transitado por el circuito clandestino. Y Bien. esto me parece que es un valor de la norma Sí, que hay que o al tener en menos cuenta. no un dato menor, ¿no? No, claro. Pausa y ya venimos y seguimos con el análisis.